autónomos descentralizados. Ya no solo desde las transferencias del gobierno central, sino también los recursos propios, los que genera Guayaquil con verdaderos mecanismos de recaudación tributaria. Es decir, recursos que son 100% de nuestra ciudad. ¿Podemos nosotros tener la tranquilidad de que esos recursos van a ir dirigidos a temas importantes? Por supuesto que no, porque al dejarnos sancionados y con recortes en nuestro presupuesto, ese recurso... Ecuatorianos, para que sepan cómo Guayaquil vive por Guayaquil y por el Ecuador. El Consejo de Guayaquil se levanta contra las reformas al COTAD. No nos quedaremos en la comodidad del cargo, dice. En una sesión marcada por la firmeza institucional, el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó de forma unánime una resolución que rechaza las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. La vicealcaldesa Blanca López lideró el pronunciamiento advirtiendo que la ciudad no permanecerá pasiva frente a lo que considera un atropello directo a los derechos fundamentales y a la estructura legal del país. Vamos a mirar. La ciudad de Guayaquil, verificar que el Consejo Municipal está en sintonía de lo que sucede en el contexto nacional y que tiene un impacto dentro de los gobiernos locales, en este caso del municipio de Guayaquil. Quienes estamos en la misma vereda, junto a los ciudadanos, y que no actuamos por cálculos políticos, electorales, sino que estamos junto a los ciudadanos por compromiso y por convicción, estamos también respaldando esta propuesta de resolución para que se motive la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al COTAD que vulneran derechos fundamentales, tanto de los GAT como de los ciudadanos. Esta resolución, compañeros, es mucho más que un documento que acaba de leer el compañero secretario Jaime Tejada. Esta es la expresión clara de un consejo municipal que, a diferencia de algunos asambleístas en el legislativo, sí está del lado de la gente y no le da la espalda a los miles y miles de beneficiarios de los programas sociales del municipio que se verán afectados, interrumpidos e incluso culminados por responsabilidad directa de esta reforma que ni siquiera fue debidamente debatida en el órgano legislativo, donde ni siquiera se consultó el posicionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, que somos los principales afectados de esta reforma. La misma que sugiero debe de solicitar la suspensión de los efectos de la norma a la Corte Constitucional. Esta reforma inconstitucional y regresiva en derechos no puede continuar, y es importante que la Corte Constitucional se posicione del lado del derecho, como es su deber, pero también considerando las múltiples expresiones ciudadanas que hemos visto en las calles y también desde las organizaciones sociales. El objetivo claro de esta reforma, compañeros, no es evitar el despilfarro, seamos claros, porque para eso ya hay mecanismos, y si el interés es vigilar el manejo de los presupuestos de los gobiernos descentralizados, fortalezcamos esa parte de la norma. Pero seamos realistas, el objetivo de fondo del gobierno nacional al enviar esta reforma es el de debilitar económicamente a las alcaldías y prefecturas del país. Y me permito decir además que hay un claro tinte electoral detrás de esta reforma, porque la mayoría de las alcaldías y prefecturas del país no están siendo lideradas por figuras del gobierno nacional y de su movimiento político. Y pretenden con esta reforma asfixiar a los GATS que no puedan cumplir con la obra pública y con su planificación, y que así ellos, de manera perversa e inhumana y además inconstitucional, tomarse los espacios, minando la imagen y el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados del país, que se traduce directamente en el deterioro de los programas sociales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador. Además de eso, compañeros, creo que todos hemos leído la reforma, y se debe de solicitar también la inconstitucionalidad por la forma, porque el gobierno, acostumbrado a este procedimiento, la calificó, la envió al órgano legislativo nacional como económica urgente, para que se pueda acoger al procedimiento abreviado que establece el artículo 140 de la Constitución.
y así evitarse justamente que en la mesa de debate estén los alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, y que lo puedan hacer en los tiempos que a ellos les conviene. No trata temas económicos estrictamente como lo sugiere, o más bien lo exige la Corte Constitucional, sino que maneja temas estructurales y está vulnerando principios fundamentales de los gobiernos descentralizados, como por ejemplo la autonomía financiera que tenemos los GATS y que está claramente establecido en la Constitución y en el COTAD, compañeros. Es cierto que muchas veces aquí decimos que no se trata de banderas políticas, pero esta decisión del gobierno es política, porque si hubieran querido que sea técnica, nos hubieran convocado a debatir este proyecto de reforma y no lo hicieron, compañeros. No solamente que no cumple con los estándares de económico urgente que demanda la Constitución, compas, sino que además hay que también exigir la inconstitucionalidad por el fondo, que es igual de grave, porque no solamente vulnera autonomía financiera, sino también principios importantes, como por ejemplo el de cooperación entre órganos del sector público, que ya entre nosotros en el Consejo lo hemos conversado, compañeros. Impide, por ejemplo, que los gobiernos descentralizados cumplamos con nuestras funciones y competencias, porque nos impide ejecutar programas sociales, culturales, deportivos. Buscan el recorte de personal, que son el corazón de nuestros programas sociales, porque ¿de qué sirve la estructura, la infraestructura, si no tenemos al personal que opere esos servicios? El trasfondo de esta reforma, compañeros, es imponer una regla fiscal a los gobiernos descentralizados del país, en un momento en donde el gobierno nacional ya deuda más de 700 millones de dólares, y aún así nos exigen obras, y aún así nos exigen cumplir con la prioridad que requieren los guayaquileños y guayaquileñas. Pero yo me pregunto, ¿qué se dice en esta reforma sobre la falta de asignación a tiempo de las transferencias que tiene que hacer el gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas a los gobiernos descentralizados del país? No se dice absolutamente nada. Es decir, ellos no pagan a tiempo, pero las consecuencias las viven los municipios y por ende los territorios del Ecuador. Porque si de por sí ya existen dificultades para llegar con la obra pública por el retraso en asignaciones, la imposición de esta regla fiscal por parte de la reforma impulsada por el gobierno nacional debilita aún más la economía y también la ejecución de obras y planes sociales importantes para los municipios y prefecturas del país. Quiero que seamos absolutamente claros y no nos dejemos llevar por lo que dicen las redes sociales. Defendamos derechos, compañeros. Defendamos el ordenamiento jurídico de este país. Defendamos el bienestar de nuestros ciudadanos. Pretenden asfixiar los programas culturales, deportivos y sociales, por ejemplo, del municipio de Guayaquil. Con esta reforma, compañeros, que ya está en vigencia, quieren dejar a miles de niños y adolescentes que van a nuestras escuelas sociodeportivas sin entrenadores. Quieren dejar a los cientos de niños y niñas que asisten a las áreas territoriales inclusivas de la DIS en el municipio de Guayaquil y que reciben terapias gratuitas, que en un privado les cuestan hasta $500 mensuales y no gastan un centavo porque acuden a los servicios del municipio de Guayaquil. Quieren dejar a las mujeres sobrevivientes de violencia de género sin las asistentes sociales, sin las psicólogas, sin las abogadas que en los centros de equidad y justicia brindan sus servicios de manera gratuita. Eso es lo que está en riesgo. Está en riesgo además, compañeros, el futuro de nuestra ciudad y del país, porque a través de esta reforma van a querer controlar los recursos que por ley le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Quiero culminar esta intervención, compañeros, recordando además de que podemos nosotros confiarle al gobierno nacional los recursos que le corresponden al municipio de Guayaquil, por ejemplo. Recordemos que la reforma establece
que la regla fiscal aplique sobre el total del presupuesto de los gobiernos descentralizados, ya no solo desde las transferencias del gobierno central, sino también los recursos propios, los que genera Guayaquil con verdaderos mecanismos de recaudación tributaria, es decir, recursos que son 100% de nuestra ciudad. ¿Podemos nosotros tener la tranquilidad de que esos recursos van a ir dirigidos a temas importantes? Por supuesto que no, porque al dejarnos sancionados y con recortes en nuestro presupuesto, ese recurso, compañeros, no va a regresar ni a obras en la ciudad de Guayaquil, ni tampoco va a ir dirigidos a temas urgentes como la seguridad y la falta de empleo en Guayaquil y en el país, por supuesto. En este momento lo que está en juego es el futuro de la ciudad, compañeras y compañeros. Por eso solicito y exhorto también a todo el Consejo Municipal a que pueda respaldar esta propuesta de resolución, porque el pronunciamiento no le pertenece a un movimiento político, es una expresión ciudadana frente a los múltiples efectos negativos que tiene la vigencia de esta reforma al COTAD, compañeras y compañeros. Y al Gobierno Nacional le recordamos que frente al abandono gubernamental ha existido la presencia en los territorios, tanto de las prefecturas como de los municipios del país. Y a la Corte Constitucional, que actúe de manera independiente y apegada estrictamente al derecho. Vamos a estar vigilantes de que se cumplan también las medidas que estamos solicitando, que ha solicitado la Prefectura de Pichincha, el municipio de Quito, las múltiples organizaciones políticas y sociales, porque el apoyo es directamente a nuestros ciudadanos. Y frente al abuso de poder, compañeras y compañeros, Guayaquil está de pie, defendiendo derechos y defendiendo el futuro de dignidad y bienestar que merece y necesita. Gracias. En conclusión, la postura de Guayaquil marca un hito en la defensa de la descentralización en el Ecuador, al calificar la reforma como un mecanismo de debilitamiento institucional. El Consejo Municipal no solo defiende un presupuesto, sino que, en principio fundamental de las decisiones locales, deben tomarse cerca de la gente y no desde la lejanía de los ministerios. La batalla jurídica que inicia en la Corte Constitucional determinará el futuro de la autonomía municipal en el país y pondrá a prueba el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. Ahí les dejo para que ustedes revisen y analicen. Aquí el facho quiere hacer lo que le da la gana, pero se acabó. La gente se calentó y los municipios se calentaron. No va más. Chao, pescado. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.